El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Estoy explicando sobre cómo kasherizar el metal, ¿no? El metal. Pero tenemos otros productos, por ejemplo, la loza. Cuando alguien se va a sentar a comer, tiene los platos de loza. Entonces, esos platos que son hechos o de barro o de cerámica, ese tipo de producto no se puede kasherizar para Pesaj. La razón que no se puede kasherizar para Pesaj es que absorbe lo que uno le puso, pero no se puede kasherizar en total. Por ejemplo, si alguien tiene unas lozas y sirvió unas chuletas, de nuevo regreso con las chuletas, ¿no? De puerco. Entonces sirvió ahí, ahora si le pone uno arriba de eso, ya aunque esté limpia con jabón, le pone algo kasher que esté caliente, eso le abre los poros a la cerámica o al barro y puede transferirse. Entonces el problema es que no se puede kasherizar este tipo de barro, y lo aprendemos también de esa sección, a donde dice que lo que era de barro se tenía que romper, lo que era de piedra se tenía que romper. Entonces, lo que sea de piedra, piedra volcánica, barro, todo eso que tiene muchos poros, que es producto natural, que puede absorber sabores. La razón que a la gente le gusta usarlo porque absorben sabores, ¿no? A mí me dieron un pozuelo de piedra volcánica para hacer guacamole. Buenísimo, le tengo muchísimo cariño, pero hay que tener mucho cuidado con él porque podía uno transferir cosas, ¿no? Por ejemplo, esto no se puede kasherizar. Aunque es la taza mágica mía que no tiene fondo, pero durante Pesaj no la puedo usar. Mani, volviendo atrás al tiempo de lo permitido para que sea hametz o no. ¿Desde qué momento se tiene que tener en cuenta ese tiempo? Si, por ejemplo, podemos usar ¿cómo se llama? El horno. El horno, pero también antiguamente se usaban, eran los tiestos, sí, donde se colocaba la masa sobre el tiesto, ajá, y al fuego ahí se ardía. Entonces, ¿desde qué momento comienza a correr cuando yo hago una tortilla o una arepa o un pan y lo coloco en el tiesto? No digas arepa porque las arepas, a menos que estés haciendo arepas de trigo. So ten cuidado con las arepas, no vamos a ir ahí todavía. Entonces, arranca en el momento que ya coloco el producto encima del tiesto. Déjame decirte, técnicamente, mientras esa masa se esté moviendo, no empiezan los 18 minutos. Cuando ya se pone la masa, empiezan los 18 minutos. El tiempo de cocción, de que se cose. ¿Me entiendes? Yo pensé que incluía también la preparación. Ahora, la verdad, hoy en día, en la práctica de los matzot, enseguida que se moja el trigo, empiezan a contar los 18 minutos. Pero halágicamente, pura halajá, mientras esté moviendo esa masa, no hay problema. Entonces el tiempo el que se tiene en cuenta es el que está en el que esté sentado, horno, ¿no? Exacto, que esté sentado. Que esa masa, o si la pusiste aquí y ahora la vas a poner al horno, no puede quedarse en la mesa 18 minutos. Tiene que estar, y por esa razón, el horno para hacer los matzot es súper caliente para que sea rápida cuando se cocine rápidamente. Sí, porque yo estoy pensando no en la época actual, sino en la época antigua, donde el cocinamiento era con piedras, con carbón. No, déjame decirte que en los tiempos antiguos el horno de matzá era mucho mejor que los hornos que nosotros usamos hoy en día, a menos que sea una factoría súper moderna, a donde el calor es enorme para cocinar esos matzot. Pero en los tiempos antiguos, cuando tenías una piedra y calentabas esa piedra, eran hornos que eran de barro. Entonces, tenías un círculo, tenías unas piedras que se calentaban. Enseguida que le ponías la masa, ya se cocinó. Entonces era súper rápido. ¿Ya? Ahora, recuerden también, no quiero complicar la cosa mucho, pero recuerden también que la matzá en los tiempos antiguos se podía doblar.
era diferente, era una matzá más flexible. Pero eso lo vamos a describir en otro momento. Lo que quiero explicar aquí es, lo más importante es evitar hametz y comer matzá. ¿Se entendió? Ok. Ahora, ¿entendieron la ley sobre el matzá de huevo, el egg matzah, matzá ashirá? ¿Ok? Los ashkenazim, nada más los niños pequeños y los ancianos lo comen. Los sefaraditas, nosotros lo comemos sin ningún problema. ¿Ya? Y explico que la diferencia entre la matzá regular y la matzá de huevo es que la matzá de huevo le echan huevos y le echan jugo de fruta para la masa, pero nunca puede tener ni una gota de agua. Si tiene una gota de agua, automáticamente es hametz. ¿Ya? Entonces tienes matzá shemurá, que son los redondos, que son hechos a mano, que se resguardaron, le pusieron un guardián, alguien que lo cuide, desde el momento que se cortó el trigo, antes de molerlo, para que no se moje. El otro, la matzá regular, es matzá que le pusieron a alguien que lo guarde desde el momento que lo molieron. Un poquito más liviano. Por esa razón, la matzá que no es shemurá es un poquito más barata, porque no tuvieron que ponerle a alguien, un empleado que constantemente lo esté guardando, lo esté cuidando. Ahora, si uno puede, lo mejor sería, aunque si uno no tiene el dinero para comprar matzá shemurá para toda la semana de Pesach, lo mejor sería comprar matzot shmurot para los seder, para los primeros 2 días de Pesach. Eso es lo mejor. Y mucha gente por esa razón lo llaman matzot del seder. ¿Ya? Entonces se usaban los matzot del seder. Yo voy a escribir un poco más sobre el seder de Pesach, la cena de la comida de Pesach, pero la gente que no pueden comprar matzot shmurot para toda la semana de Pesach, por lo menos compran algunos para el seder de Pesach, porque esa es la mejor forma de hacer la mitzvah, de comer matzot. ¿Se entiende? Ok. Si quieren, les quiero dar un poco sobre las leyes de hametz. Mencioné ya, también quiero, antes de pasar a las leyes de hametz, quiero mencionarles que ya les expliqué cómo kasherizar las cazuelas de metal, pero esto también cubre los cubiertos, ¿ya? Entonces, igual que uno tiene cubiertos de carne y tiene cubiertos de leche, entonces, para poder usar esos cubiertos, uno tendría que kasherizarlos, pues son de metal. Entonces, uno tiene que hervirlos para quitarle cualquier cosa que entró a ese durante el año, para que no se transfiera el hametz del año para Chas v'Shalom, para Pesach. Y todo esto se tiene que hacer antes de Pesach. Es muy importante. Se tiene que hacer antes de Pesach, porque si vas a cocinar la comida de Pesach, se tiene que hacer con todo que sea kasher. Entonces, las cazuelas tienen que ser kasherizadas antes de Pesach para poder cocinar la comida de Pesach. Entonces, por mucho tiempo, por lo menos casi todas las mujeres judías empiezan a limpiar la casa, pues las mujeres siempre son las que trabajan. Los hombres un poco ayudan, pero las mujeres son las que trabajan. Entonces, empiezan a limpiar la casa y ya yo sé que viene Pesach, porque mi esposa empieza a sacar todo lo que estaba en el congelador, que ella estaba guardando el año entero, y entonces empezamos a comer comidas raras. Un poquito de lasaña que quedó y un poquito de pescado, y it's beginning to look like Pesach, you know. Empieza ella a limpiar el congelador, ¿no? Entonces nosotros hacemos lo mismo, empezamos a sacar todo lo que tenga para quitar antes de Pesach, empezar a aliviar la situación de hametz para no tener que botar comida. ¿Ya? ¿Y si la persona vive sola? ¿Empieza a hacerlo ya? Pero no, lo que yo digo, en el caso mío, mi cocina es muy pequeña. A mí me queda más conveniente los gabinetes, cerrar los gabinetes y poner abajo pues la comida que se va a usar por la semana. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede cerrar el gabinete? O sea, no sé, cerrarlo. Yo voy a explicar eso. Asegurarlo de una forma que uno no lo va a abrir en Pesach. Yo voy a explicar eso mejor, pero déjame explicarte. Okay. Lo mejor sería quitar completamente el hametz. Sí. Si hay hametz que uno no puede deshacerse de él, o que si es un producto, algo que es muy caro, que uno tiene que, uno puede vender ese hametz, vendérsela a una persona que no sea judía, que la ley no la aplica, prohibiendo que él tenga hametz durante Pesach. ¿Lo puede regalar? Lo puede regalar. Y entonces después que ellos te lo regalen.
Eso se podría. Pero no puede ser un regalo condicional, de que yo te lo voy a regalar, pero después me lo regala. Pues entonces ya no es un regalo. Y no le puedes decir, me lo guardas y después... Tampoco, porque es mío. ¿Me entiendes? Entonces, la Torah prohíbe que yo no sea dueño del hametz. Entonces, si yo te lo transfiero a la casa de otra persona, no puedo apuntarte a ti porque tú no puedes ser dueño de hametz tampoco. Pero si quiero dárselo a alguien, guárdamelo en la casa tuya, todavía es mío lo que está en la casa de él. Entonces, uno no puede ser dueño del hametz. Entonces, lo que la gente han hecho para darle el círculo a esto, para guardar, por ejemplo, alguien tiene un hombre que tiene una licorería, un judío que tiene una licorería, imagínate, es dueño de grandes cantidades de hametz. Entonces, si él tiene que botar todo ese hametz, se va a la quiebra, ¿no? Entonces, lo que hacen es que hacemos un contrato. El rabino va y vende el hametz a alguien que no es judío, es permitido que ellos sean dueños del hametz. Y entonces al final, cuando termina la fiesta, nosotros se lo volvemos a comprar a él y entonces ya el hombre lo puede tener, porque él no fue dueño del hametz. Pero lo mejor es sacar lo más posible el hametz que uno tiene en la casa. La prohibición es tan grande que es mejor no tener. Es mejor no tenerlo. Ahora, si uno va a tener una gran pérdida muy grande, una pérdida muy grande económica, entonces uno hace la jugada de vender el hametz. ¿Cómo se llama esa jugada? Ese es mejirat hametz, es vender el hametz. Ahora, la razón que la gente van al rabino para que venda el hametz es porque es un proceso complicado. Igual que los abogados, uno pone a un abogado a hacer ciertas ventas. No es una venta liviana, es una venta seria. Entonces, ocurrió, por ejemplo, déjeme dar un ejemplo, ocurrió una vez en Europa que un rabino le vendió el hametz a un gentil, a una persona que no era judía, de la comunidad. El hametz de toda la comunidad se lo vendió a este gentil, y cuando regresó a comprar el hametz, el gentil le dijo, no te lo vendo, a menos que me des millones y millones de dólares. Entonces, o dice, bueno, esta venta fue falsa y todos los judíos violaron la ley de ser dueño de hametz, o tiene que darle el dinero. Entonces al final le tuvieron que dar el dinero. Entonces lo que nosotros hacemos hoy en día es que nosotros le rentamos la propiedad. Esto es muy importante. Le rentamos la propiedad a donde está localizado el hametz. Entonces cuando ustedes ven el formulario moderno, los rabinos son abogados también. Entonces el formulario va a decir, yo le empodero al rabino Viñas a vender el hametz, ¿ya? O cualquier rabino, a vender el hametz mío, ¿ya? Y el hametz mío está localizado en el gabinete, por ponerle el gabinete de la cocina. ¿Por qué? A mí no me interesa lo que ustedes hagan en su casa, ¿no? Pero la razón es porque nosotros estamos rentándole el gabinete a la persona que está comprándolo. Y entonces al final de Pesaj, y todos los contenidos que están ahí, también se los vendo. Al final de Pesaj, te voy a subir la renta, o me vendes el hametz que está dentro de ella. You gotta be a Jew to do that. ¿Tú entiendes? Entonces es una jugada, pero es una venta. Entonces, todo esto es para evitar, lo más importante, suena como un truco. Y la verdad es que eso es lo que los rabinos lo llaman, un truco halágico. Pero lo mejor sería evitar completamente que uno se deshaga completamente del hametz. Ahora, si hay algo que es muy caro, que uno quiere guardar, entonces uno puede llegar a ese plano. Pero es mejor completamente deshacerse del hametz. Ahora, hay otra, quería antes de lo del asunto de vender el hametz, quiero mencionarles que hablamos de kasherizar el metal, ¿ya? Hay que estar seguro de que uno no tenga pedazos de hametz dentro de los gabinetes. Entonces, lo que la gente hace es que abrimos todos los gabinetes, sacamos todo lo que está ahí y lo limpiamos bien para estar seguros de que no exista allí ningún hametz. Es una limpieza completa de la casa, ¿ya? Entonces uno tiene que pensar a dónde nosotros comimos. Hay gente que le gusta esconder galletitas dentro de los bolsillos, ¿no? Para que nadie los vea comiéndoselo. Tiene que chequear la ropa también a esa gente. Entonces, cualquier cosa así, ¿ya? ¿Verdad? La cartera. ¿Ustedes saben cuántas mujeres tienen cosas en la cartera? ¿Tienes galletas en la cartera? Sí, hay que chequear todo eso. La oficina donde uno trabaja. Todo. El carro. La gente limpia en el carro. ¿Por qué? Porque dentro del carro la gente anda comiendo, ¿ya? Entonces hay que estar seguro de que todo esté limpio, ¿ya? Entonces, en el caso de las mascotas.
Todos los lugares a donde, especialmente los animales, andan comiendo, caminando, entonces pueden regar cualquier cosa. Entonces uno tiene que chequear todo lo que está alrededor de uno. El refrigerador se tiene que hacer una limpieza completa para estar seguro de que no tenga hametz, ¿ya? Esto es una cosa seria. Ahora, mucha gente se creen cuando yo hablo de hametz que son nada más comidas sólidas, pero hay productos que son líquidos que tienen hametz. Que contienen hametz. ¿Ya? Muchas veces, te voy a decir, muchas veces hay cosas, jugos, que le echan algo de hametz para ponerlo más espeso o para cambiarle la consistencia. Entonces uno tiene que leer cuidadosamente de que ese producto fue producido, guardado de que sea kasher para Pesach. Por esa razón, muchas cosas tienen OUP, que dice OU, kosher para Pesach. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener cuidado de que a veces uno ni piensa que alguien le podría echar algo, pero sí le echan, ¿ya? Entonces, cereales, si tiene malta, automáticamente eso es hametz, ¿ya? Muchas cosas que se le echan a la comida que uno no lo pensaría, tienen que tener mucho cuidado porque puede tener extractos de hametz. Por esa razón, mucha gente cuidadosamente solamente compran producto que tenga hashgacha, que tenga supervisión rabínica, para estar seguro de que todos los ingredientes, que todo fue preparado de acuerdo con la ley de Pesach. Y que necesariamente no tenga que decir kosher, sino que kosher para Pesach. Exactamente. Tiene que decir que es kosher para Pesach. Exacto. Ahora, también las cosas de cristal. Ahora, hay gente que usan losas de cristal, los vasos de cristal. Todo eso se puede limpiar y preparar para Pesach. Los ashkenazim y los sefaraditas tenemos diferencia de opinión de cómo kasherizar el cristal. Los ashkenazim remojan el cristal por 3 días, cambiando el agua. Por ejemplo, cogen la bañadera, la llenan de agua, ponen todos los productos de cristal allí y le van cambiando 3 días. La idea es que cualquier cosa que estaba dentro de los poros, que tal vez entró al cristal, que se le salga. Suaviza y abre. 3 días. Ellos lo cambian. Nosotros simplemente lo limpiamos. ¿Qué quiere decir? Lo lavamos, jabón y agua. La razón que hacemos eso es, pues nosotros decimos que el cristal no tiene los poros y que es tan pulido que nada se le va a pegar. Entonces nosotros normalmente decimos que uno nada más lo tiene que lavar. Los ashkenazim hacen algo más elaborado. Algunas comunidades de ashkenazim lo que hacen, en vez de remojarlo 3 días, lo remojan 1 día, 24 horas. Pero casi todos los ashkenazim remojan el cristal, lo ponen en agua para kasherizarlo. Pero ese es el proceso que ellos usan. Nosotros lo usamos lavándolo simplemente porque decimos que nada se va a transferir, que simplemente uno lo puede lavar. Por ejemplo, uno puede usar un vaso de cristal para tomar agua mientras está comiendo algo de carne, lavarlo y después usarlo para la leche. ¿Por qué? Porque el cristal no va a transferir nada, ¿ya? Los judíos sefaraditas usamos también platos de loza. Los platos de cristal se pueden intercambiar entre carne y leche. Los ashkenazim no lo hacen. Ellos no acostumbran a hacer eso. Hay diferencia de opinión en la práctica, ¿ya? Okay. Cuando uno tiene solamente un lavabo y tenemos que usar para leche y carne, ¿cómo hacemos? La forma que nosotros normalmente tenemos como una bandeja que ponemos las cosas de carne y en otro lado ponemos las cosas de leche. Entonces cuando está uno limpiando los productos de carne, las losas, los cubiertos de carne, entonces uno pone una malla abajo, lavas y entonces lo secas. Entonces, luego cuando todo esté bien, entonces cuando todo esa de carne salió, entonces uno puede poner las cosas de leche con otra malla. ¿Me entiendes? ¿Se entendió? Sí, no, yo digo el lavabo donde se... Sí, el lavadero. El fregadero. Sí. Entonces lo que uno hace es, hay una malla que uno pone, que esa malla, por ejemplo, la pone nada más para carne. Entonces cuando estás lavando las cosas de carne, ahí no puedes tener mezclado las cosas de leche y las cosas de carne. Entonces lo que hace es que pones las cosas de carne, lavas con esa malla puesta arriba de donde está el fregadero, ahí. Entonces lava las cosas, lo separas, quitas la malla y entonces pones las cosas de leche. Y son separados, ¿ya? Mientras no esté mezclado.
¿Se aplica la misma con la esponja? Porque yo uso una esponja. Tiene que ser 2 esponjas. Una de carne y una de leche. ¿No? ¿Bien? Ok. Entonces, entienden cómo kasherizar. Yo quiero mencionarles ahora. No piensen, todo esto suena como una cosa sumamente legal y verdaderamente lo es. Y es una cosa seria y complicada. Pero yo quiero mencionarles la parte filosófica. ¿Ya? Porque los Mekubalim hablan sobre esta idea y básicamente están hablando de que Hametz está relacionado con el ego. Simbólicamente es el ego humano. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando el pueblo judío salimos de Egipto, Dios se atendió mucho del pueblo judío. Entonces podría ser una oportunidad, Chas v'Shalom, Dios nos guarde que no sea así, pero la gente empieza a pensar que las cosas que uno recibe es porque uno lo deserva. Y la verdad es que uno no lo deserva, es la bondad de Dios que se lo da a uno. Entonces, la experiencia de sacar el hametz de la casa es una manifestación de algo físico que representa algo espiritual. Y eso es autoanalizar cuáles son las partes de mi ser que me hacen egoísta, que me hacen pensar que yo soy más superior a los demás. Y imagínense lo que es el leudar, que quiere decir que esa masa está creciendo, se está llenando de aires. Entonces, filosóficamente, el ego está representando que uno se llena de aires. La fiesta de Pesach es sacarle el aire. No permitir que esta experiencia de la supervivencia del pueblo judío, de todas las cosas que han ocurrido, de que mientras nosotros estábamos saliendo de la esclavitud de Egipto, Dios formó una nación. No se vayan a pensar que ustedes, la nación judía, son más importantes que los demás. Por esa razón, la matzá la comimos cuando éramos esclavos y también cuando éramos libres. Entonces, el andar buscando hametz por toda la casa, es simbólicamente analizarnos en todo nuestro comportamiento, todas las partes de nuestra personalidad, para ver si tiene hametz. ¿Ya? Entonces, simbólicamente, el hametz es representante del yetzer hara, del deseo del mal. ¿Ya? Y al final de todo este proceso de sacar el hametz de la casa, la noche antes de Pesach, nosotros tenemos la costumbre de coger 10 pedacitos de pan. Es una de lo más bonita de la costumbre. Se ponen 10 pedazos de pan y se hace una búsqueda de hametz. Y esto está conectado a Bedikat Hametz, que es buscar el hametz. Y lo que acostumbramos es usar una linterna o usar una luz débil para analizar por toda la casa, buscar cualquier hametz. Simbólicamente, la casa de uno buscando lo que es el yetzer hara. Entonces se colectan estos 10 pedazos de pan y el día de Pesach, Erev Pesach, por la mañana, se quema el hametz. Y los cabalistas explican que la única forma de ganarle al deseo del mal o al deseo de hacerse más que los demás, de tomar aires, es con mucha pasión. Destruir eso con mucha pasión. Igualmente se quema con fuego. Entonces tiene mucho simbolismo espiritual este proceso también. Pero como todo en el judaísmo, tiene un elemento espiritual, psicológico, místico, y también tiene una aplicación física. ¿Ustedes me entienden? Entonces, como nosotros creemos en esto, entonces lo demostramos actualizándolo en una forma tangible, ¿no? Una forma física. Pero en la búsqueda del hametz, la destrucción del hametz, el deshacerse del hametz, es el simbolismo de limpiarnos de todo de esos aires que nosotros podíamos adquirir durante el año. Entrar a Pesach en una forma más modesta, humilde. La matzá siendo el pan de la aflicción que se come en el momento de expresar la liberación. Ahora, quiero mencionarles que la fiesta de Pesach, ahora, ustedes entienden esto porque esto es muy importante. Durante el Seder de Pesach,
que es la primera noche y la segunda noche de la fiesta de Pesaj, se hace una comida donde la familia, amigos se reúnen y comemos cosas simbólicas que nos recuerdan de la historia de Pesaj. Y la Torá dice que el mandamiento de la noche de Pesaj es recontar lo que ocurrió en el éxodo de Egipto, Behigadet Alevinja, contarle a los niños y a todos, contar la experiencia de Pesaj, actualmente hablando, y comer matzá. Y todos los productos que vamos a comer durante esa comida van añadiéndole al proceso de recontar lo que ocurrió en el éxodo de Egipto. Pero interesantemente, la mayor parte de esta comida se describe en la Torá, y es comer el carnero del sacrificio de Pesaj, el Korban Pesaj. Hoy en día nosotros no podemos comer ese carnero porque no tenemos el sagrado templo. El único lugar a donde uno podría traer el sacrificio del Korban Pesaj sería allá en Jerusalén, en el sagrado templo. Entonces hoy en día no podemos comerlo. Entonces, pero la Biblia nos manda a comerlo. Ahora, si la Biblia nos manda a comerlo solamente cuando se trae al templo. Hoy en día no lo podemos hacer. La forma en que nosotros nos conectamos a eso es hablando del Korban Pesaj, recordando, añorando el Korban Pesaj. Interesantemente, ahí hay otra diferencia entre los Ashkenazim y los sefaraditas que quiero mencionar. Los Ashkenazim no comen carne asada seca, para recordarse que algo falta. Not to eat dry roasted meat. Recordar que algo falta porque no pueden comer el Korban Pesaj. Los sefaraditas, al revés, comemos carnero para recordar el Korban Pesaj. Pero igualmente, parte de la práctica es recordar el Korban Pesaj. Ahora, Maimónides, el Rambam, explica que cuando nosotros comemos, los sefaraditas sí comemos un pedacito de carnero o un pedazo de carne asada, que tenemos que cortar la carne asada en pedazos para que no aparezca que es el actual Korban Pesaj. Ahora, interesante, porque yo tuve una conversación con un señor, un pastor, en Santo Domingo, que yo quiero mencionarlo porque siempre se me ha quedado, allá en Santo Domingo tuve esta discusión con él y siempre se me ha quedado en la mente, lo encontré interesante, porque él, una de las problemas que él tiene con lo que él llamaba el judaísmo rabínico, es que nosotros no comemos el Korban Pesaj. Y él había leído por el internet, porque el problema que tenemos es que mucha gente que quieren apegarse al judaísmo, viven un judaísmo del internet, de la red. Y se creen todas las cosas que tienen en la red. Y no saben que el judaísmo es mucho más profundo y que tiene múltiples opiniones y múltiples prácticas. Entonces leen las cosas del internet y muchas veces la gente lee las cosas de Chabad. Y gracias a Dios, Chabad está haciendo muy buen trabajo en promulgar las opiniones de ellos. Pero ellos no explican las opiniones de otros. Entonces uno trata de encontrar las opiniones sefaraditas, casi no se encuentran en la red. Por eso que nosotros estamos haciendo esto. Por eso estamos haciendo esto, para explicar las cosas. Y yo doy el punto de vista ashkenazí y también el punto de vista sefaradita. Pero muy poca gente difunde el punto de vista sefaradita. Entonces, este señor acostumbraba a comprar un carnero, asarlo y ofrecerlo como el Korban Pesaj. Y había leído en el internet que era prohibido comer el carnero, porque los ashkenazim no comen el carnero, para recordar que falta el Korban Pesaj. Entonces, me atacó el Señor y estaba molesto porque yo soy una de las personas que no permitiría el comer el Korban Pesaj. Entonces, lo primero que le dije, primeramente, tiene que entender, Señor, yo soy rabino sefaradita. Si usted quiere comer carnero, cómaselo. Yo no tengo ningún problema con él. Ahora, si quieres decir que es el Korban Pesaj, entonces las únicas personas que pueden comer el Korban Pesaj son los judíos. Porque la Torá prohíbe que un gentil que no está convertido coma el Korban Pesaj. Ahora, hoy en día cualquiera puede comer en la cena de Pesaj, porque como no tenemos el Korban Pesaj, los gentiles y los judíos pueden participar juntos. Pero cuando venga en el tiempo del templo, las personas que querían comer del Korban Pesaj tenían que convertirse. Entonces yo le dije, yo no tengo ningún problema, si quiere comer el carnero, cómaselo, pero cómaselo que esto es una carne que estamos comiendo en memoria del Korban Pesaj.
Y si quieres decir que estás comiendo el Korban Pesach, entonces no te lo di a comer, porque no eres circunciso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con todas estas leyes, tiene mucha complicación, ¿ya? Entonces mucha gente empieza a leer la Biblia y no entienden que los mandamientos que están directamente escritos en la Torá, a veces son los mandamientos que le aplicaban a ese primer Pesaj y no a los demás. Entonces tiene mucha ciencia esta aplicación de la ley. El otro mandamiento que está relacionado, entonces hoy en día todavía nosotros tenemos, lo que estoy tratando de explicar es que hoy en día todavía tenemos el mandamiento de comer el Korban Pesach, pero no lo podemos comer por la razón, porque no tenemos el templo. Pero todavía tenemos que comerlo. Todavía estamos mandados a hacerlo, pero como el mandamiento a hacerlo está condicionado a que se pueda llevar al templo, entonces no se puede completar esa mitzvah. Entonces nada más nos queda una mitzvah de Oraita, una mitzvah de la Torá, y eso es comer matzah. Las hierbas amargas, que es el maror, las hierbas amargas, también uno come durante el seder de Pesach. Las hierbas amargas, uno puede comer, hay diferentes productos que se usan para las hierbas amargas. Uno es el rábano picante, que es horseradish. Ese es un tipo de, en inglés le dicen horseradish, pero rábano picante. El otro es, yo lo apunté, que hay varias diferentes, la lechuga romana, que se puede usar también. Hay ciertas hierbas que son picantes, que son específicamente las hierbas para el seder de Pesach. Pero déjame explicar. Bíblicamente, de acuerdo con el mandamiento de la Torá, las hierbas amargas se tienen que comer solamente con el Korban Pesach. ¿Qué quiere decir? Que si uno no está comiendo el Korban Pesach, bíblicamente no está mandado a comer las hierbas amargas. Pero nosotros comemos las hierbas amargas sin el Korban Pesach porque es una mitzvah de Rabbanán, es una mitzvah rabínica. Entonces, ¿para qué? Zecher leMikdash, para recordar que cuando existía el templo podíamos comer las hierbas amargas. ¿Se entiende? Entonces, es parte del reconocimiento. Las endivias, también el endivia, se puede usar, es un tipo de, parece una lechuga pequeña y es picante también. Y muchos judíos sefaraditas usamos esa. Cuando el Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.